damos la más cordial bienvenida al segundo día del evento del programa Diálogo Democrático para la Seguridad Ambiental, titulado Autonomía Territorial para la Gobernanza Ambiental, por una apuesta democrática con enfoque de género. Buenas tardes a todas y todos, saludar igualmente a los organizadores de este importante evento. Un placer estar aquí en Medellín. Saludo a mis colegas y a todas las personas que en la tarde de hoy están siguiendo igualmente este panel. Al respecto de lo técnico, jurídico en materia de la sentencia, que quedó claro esta tarde, la discusión jurídica que hicieron los expertos al respecto del tema jurídico. Voy más a la dimensión de lo político, buscando tal vez dar alguna luz al respecto de la inquietud que surge como epicentro del panel. Y efectivamente, más que una toma de posición política de un lado o del otro, creo que hay un error al respecto de no pensar en la dinámica de ambas situaciones. Y aquí el ejercicio debe ser gana-gana para todos. Y efectivamente el gana-gana implica una conservación ambiental de forma estricta, y ese ha sido uno de los discursos supremamente antiguos. Desde que yo llegué al Congreso hace 6 años, venimos en la misma lucha del ordenamiento ambiental del territorio. Está grabado, está completamente planteado, o sea que eso no es un tema nuevo. Y el ordenamiento ambiental del territorio, además, con una estructura técnica que permita toma de decisiones efectivas. Y ese ordenamiento ambiental del territorio, por tanto, no puede seguir dando pie a que las interpretaciones sean disímiles en Colombia. Y son interpretaciones disímiles precisamente por la falta de técnica al respecto del ordenamiento ambiental del territorio. Y allí hay una gran complejidad porque la toma de decisiones ha sido siempre de una forma diversa. Desde la misma cartografía, la cartografía escala 1/250.000, la que más se ha usado. Algún día en el artículo 202 de la 1450 dijimos, oiga, ¿por qué no mínimo escala 1/25.000? Y efectivamente la tarea no se cumplió al 4º año y fue permisivo el Congreso al respecto de dejar que eso, en vez de haber hecho un control estricto de qué había pasado con esa cartografía, sobre todo en los límites de páramo, dejamos eso aperturar y entonces el Humboldt no dejó sino escala 1/100.000, devolvimos la película técnica al respecto y yo creo que hoy el país necesita una microzonificación para tomar decisiones más acertadas. Y esa microzonificación implica entonces el debate de hoy, si es que es el Estado el que debe planificar o es el territorio local el que debe planificar. Y efectivamente yo creo que es el territorio local el que debe planificar, pero a partir de una base conceptual técnica que permita tomar decisiones efectivas. Y esto lo digo porque cuando en Santurbán el ministerio trazó la línea, allí se generó un gran conflicto social de plano. Y efectivamente trazaron la línea, claro, había que conservar el páramo. Pero efectivamente allí solo el municipio de Betas está en el marco del páramo. ¿Y qué va a hacer eso? ¿Qué va a pasar con esa sociedad que está allí? Yo desde mi departamento de Cundinamarca, y a diferencia, Víctor, de muchos que esconden la piedra o tiran la piedra y esconden la mano, yo sí he sido un defensor del pequeño minero. Y en eso estoy completamente de acuerdo con el doctor Negret. Es decir, los grandes mineros hoy tienen unas bastantes dinámicas en materia de la oportunidad que les da el Estado y todo el mundo. Todos dan dinámicas de oportunidad. Y el pequeño minero lo tratan de ilegal, de criminal. Y en mi Cundinamarca hay un municipio, por ejemplo, como Carmen de Carupa, que está en el páramo. Entonces, si yo trazo una línea técnica, teóricamente, por el páramo allá, pues Carmen de Carupa queda en el marco del páramo. ¿Y qué va a hacer con esa sociedad? ¿Qué va a pasar con ese pequeño minero? Aquí me alegra mucho que hayan invitado al alcalde de Lenguasaque, al alcalde de Susa, el alcalde de Cucunubá, la alcaldesa debería estar acá. Son municipios mineros por excelencia y hoy lo que tienen ellos es una repercusión social al respecto de que allá sí hay una convivencia minera, allá hay una identidad minera. Y efectivamente eso es lo que también le hace falta a lo social en Colombia respecto a las identidades. Porque claro que hacer minería en todos lados no debería ser. Y entonces la sumatoria de voluntades sería también escuchando
el territorio qué es lo que quiere hacer en su propio territorio. Y ahí estoy completamente de acuerdo con la discusión que ha sido el día. Si es el Estado o es el territorio, yo creo que son juntos. Yo creo que aquí hay dinámicas de política de Estado y hay dinámicas de política local. Y de hecho el marco de la descentralización implica la coordinación, la concurrencia y la subsidiariedad. Es un principio completamente debatido en la tarde de hoy, los 3 principios. Y les recuerdo también que el marco ambiental desde la ley 99 del año 93, los 3 principios era democracia, participación y descentralización. Y en eso pues es experto el doctor Manuel Rodríguez. Democracia, descentralización y participación, esos eran los 3 principios de armonía. Y entonces los temas ambientales pues tienen que tener los 3 principios igualmente. Pero yo me preocupo mucho cuando ese pequeño minero le llegan tanques. Nosotros hicimos una comisión, la comisión quinta, Rubén Darío es testigo, y mientras hacíamos la comisión para escuchar la comunidad en Ubaté, ese día habían operativos donde estaban tomando, aprendidos la fiscalía, las autoridades ambientales, a gente que ha sido decente, que por tradición histórica ha hecho minería y que no ha llegado la formalización, las 6 formalizaciones que hablaba el doctor Negrel no le han llegado a ellos. Y no por falta de ganas sociales, es por negligencia institucional. Porque este país está sobreexcedido en diagnósticos, sobreexcedido en análisis y la toma de decisión, que es el marco esencial de la política pública, y quiero referirme allí, porque es que la política pública es el arte de la acción del gobierno, y es el gobierno el que toma la decisión al final. Y un legislativo obviamente que tendría que hacer unas leyes, algunas, porque no se les olvide que el artículo 154 de la Constitución Nacional le da exclusividad al gobierno respecto a ciertas normas. Y por ejemplo, ese numeral 7 de ese artículo 154 le dice al gobierno, yo no sé, doctor Negredo, usted es abogado y experto, ¿qué pasaría respecto al Código de Minas, al Código Ambiental, al respecto de la institucionalidad? Entonces, si este Código de Minas, y mi concepto personal, no trae fortalecimiento de la institucionalidad, no valdría la pena. Y yo no sé si ahí ya hay una acción que individualice la acción de gobierno netamente en la presentación de ese código. Y como claro, estamos en un estado presidencialista, efectivamente es el gobierno entonces el que llevaría la iniciativa. Si la hiciéramos los parlamentarios, que podría ser ante un llamamiento a gobierno, tendríamos que excluirle la institucionalidad. Y no me parece que nosotros estemos hablando por fuera de la institucionalidad complementaria, que ha sido también el reclamo, no solamente de hoy, sino todo el tiempo. Por ejemplo, yo tengo una crítica constructiva al sistema actual, y mire que ya se denota la descoordinación. Un sistema minero que tiene un Ministerio de Minas que hace fomento, debería ser política. Se crea la Agencia Nacional de Minería y hace acciones complementarias. Si fuera eso, delegan algunos departamentos, no en todos, no sé con qué criterio, el ejercicio de fomento minero. Entonces, ahí ya hay una primera descoordinación y es una de las acciones que nos debe llamar a la reflexión en todas las dinámicas al respecto de este debate particular. Y obviamente, en tan corto tiempo, pues es muy complicado decir cuál sería el camino. Pero a mí me parece que al finalizar el tríptico es el que debe ser armonizado. Un tríptico donde esté el Estado funcionando, un mercado que tenga las oportunidades y una sociedad civil que tenga el derecho también a imponerse, a reclamar. Pero en el medio de ese triángulo estaría el ambiente. Y ese ambiente al final es el que sopesa todas las cargas y es el que lleva al final toda la problemática al lado. Por eso soy partidario del ordenamiento ambiental del territorio. Soy partidario del ordenamiento productivo del territorio con armonía social y yo reitero, ecosistemas que hoy son vulnerables, ¿para qué seguir hablando en términos de producción? Por ejemplo, la Macarena, ¿qué error? Fue un error porque es que la Macarena históricamente ha tenido una connotación ambiental y así en la zona del límite con Caquetá, eso ya está intervenido como fue el argumento para la exploración. Lo que aquí pasó fue una desinstitucionalización del Estado y sobre todo el instrumento creado para el estudio de las licencias ambientales, que es la licencia ambiental y el estudio de impacto ambiental. Porque qué vergüenza que un Estado diga sí teóricamente en 5 años y en 2 días por presión social diga no. ¿De quién fue el error? Y ahí
va a haber también unos daños y perjuicios al mismo Estado cuando vengan las demandas al respecto de los particulares que tendrán todo el derecho a reclamar igualmente. Entonces esto es un marco regulatorio en todos los niveles y una doble vía en las dimensiones del Estado, el mercado y la sociedad civil, que son necesarios en las tres dimensiones para poder tener un Estado ahí sí, como lo dice la Carta, un Estado social de derecho con características unitarias, pero yo creo que en eso tienen toda la razón los juristas que analizaron las sentencias. Es unitario desde el comportamiento, pero obviamente todos los elementos de Estado, desde lo central como lo descentralizado, se constituye como un único cuerpo. Gracias. Me preocupa la estigmatización y ilegitimidad del sector minero. La verdad, esa estigmatización respecto a ilegalidad y criminalidad está afectando pequeños mineros que son campesinos, que por ancestros han podido ser y han hecho su actividad de una forma armónica. La falta de análisis técnico con pertinencia. ¿Quién tiene la razón? En estudios, los mineros dicen una cosa, los ambientales dicen otro, y un tercero dice otra cosa y nadie dice y no sabemos quién tiene la razón. La falta de voluntad política para la presentación de un código minero en el momento, la falta de coordinación institucional y sectorial, la falta de recursos para el manejo ambiental y si no hay actividades productivas en zonas hoy de conservación con personas allá, ¿cuál va a ser la alternativa de solución para esas comunidades? Porque podríamos generar un desplazamiento técnico. La falta de visión de país, ¿qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a producir? La falta de toma de decisiones del gobierno y que éstas sean suplidas por el Poder Judicial ante la ausencia que tenemos hoy de un verdadero equilibrio de poderes. Y respecto al control político, claro que lo hacemos, pero obviamente podría ser insuficiente, debemos ser más relacionados los partidos y todo lo que hablaba Carlos al respecto de ese control político. Mucho más pertinente, Rodrigo, las declaratorias, porque al final ese es como el camino actual para poder sostener algunos elementos naturales efectivos. Y respecto a Jericó, si el Consejo se va a portar como el Consejo de Bogotá, yo diría que no, porque efectivamente allá quieren conurbar el borde norte después de toda una pelea de mucho tiempo, y entonces eso iría en contravía de lo que se está planteando aquí, porque si los alcaldes y los consejos se van a dedicar a ser autócratas, termina eso generando un conflicto mayor con la tesis de la descentralización y la autonomía. Entonces ahí hay que mirar eso y obviamente la preocupación al respecto de las licencias ambientales. Lo planteé, yo también estoy preocupado y lo más preocupante es que el sistema nacional minero está legitimado e ilegítimo por muchas razones, pues el sistema nacional ambiental empezó a tener la misma condición y el mismo problema, porque uno no puede decir sí hoy para decir no mañana, sin un argumento técnico y jurídico efectivo y válido, y obviamente el tema del individuo no es la institución, pero el individuo genera problemas a la institución.